Busquen en el capítulo 17 de Juan. Vean cómo Cristo llama al Padre Celestial. Juan 17. ¿Qué les cuento? Que apunté mal el texto. No sé en qué estaba yo pensando. Es el texto que dice Padre Santo. ¿Sí? Padre justo. Dice Padre justo. Es el 25. Juan 17, 25. Padre justo. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Vamos a detenernos en esta frase que dice Padre justo. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias porque podemos reunirnos otra vez. Que tu nombre sea glorificado, Padre, con todo lo que veremos hoy. Capacítanos para conocerte más, para rendirte un servicio agradable. Oh Dios, tú nos conoces, tú nos hiciste, háblanos al corazón y haznos aptos, Dios, para hacer tu voluntad en todas las cosas. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y a obedecer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Se acuerdan que lo que dice Cristo aquí en este capítulo lo está diciendo un poco antes de ser arrestado para ser llevado a la muerte? Cristo iba a sufrir horriblemente, su muerte sería terrible. Cristo nunca pecó. Lo que le hicieron fue una absoluta injusticia. Todos los demás merecemos la muerte, pero él no la merecía. Pero a pesar de que lo iban a matar, vean cómo dice, Padre justo. O sea, como diciendo, tú, aunque me maten, tú no estás cometiendo una injusticia. Un cristiano, si lo llegan a matar por ser cristiano, pues a lo mejor le falla la fe y puede decir, Dios, no es justo que me maten. Pero Cristo le dijo al Padre, Padre justo. En Romanos 3, no lo busquen, ¿se acuerdan que hay un texto que dice que no hay justo, ni siquiera uno? ¿Quién sería un hombre justo? Un hombre justo es el que se apega estrictamente a la ley de Dios, el que obedece la ley de Dios en todas sus demandas. Pero, o sea, un hombre justo es el que se somete a la ley de Dios. Pero ¿por qué Cristo le dice a Dios Padre justo? ¿Acaso Dios es justo porque se somete a ciertas leyes? ¿A qué leyes tendría que someterse Él? Él es el autor de las leyes. Él está por encima de las leyes. Él no tendría por qué sujetarse a las leyes. Dios es ley en sí mismo. A Dios no se le puede colocar debajo de ninguna ley. Pero vean, el hecho de que Dios es justo, entre otras cosas, quiere decir que Dios es congruente consigo mismo, porque su naturaleza es justa, su naturaleza es santa. Entonces, es imposible que Dios pudiera cometer una sola injusticia. Es impensable que Dios pueda ser injusto. Si Dios cometiera una sola injusticia, pues ya no podría ser Dios. Entonces, Dios no actúa nunca ni en contra de su santidad ni en contra de su justicia. Todos los seres humanos en este mundo cometemos alguna injusticia, pero Dios no comete ninguna. Pero algunos suponen, algunos piensan que Dios no puede ser justo porque hay hombres que tienen muchísimo dinero en este mundo. Ya vemos muchísimos que no tenemos casi nada. Entonces dicen, no, Dios no puede ser justo. No ha hecho una justa distribución de las riquezas.
Dicen, ¿por qué Dios no acaba con la pobreza? Si hay tanta pobreza en el mundo y Dios es justo, ¿por qué Dios no acaba con la pobreza? Pero hay una parte, ustedes se acordarán, donde Cristo dice que vosotros a los pobres siempre los tendréis con vosotros. A través de la historia han existido los pobres. Nunca han dejado de existir los pobres. Siempre van a existir los pobres. Pero Dios es injusto por el hecho de que hay unos cuantos millonarios en el mundo que controlan el mundo y hay tantísimos pobres. Otros piensan que Dios es injusto porque no acaba con los crímenes, con la impunidad, con las guerras, etc. Pero los que dicen esto, ¿saben por qué lo dicen? Por ignorancia. En este mundo, los jueces, los magistrados, tal vez hay algunos que amen la justicia, pero por mucho que la amen, no pueden ser verdaderamente justos. Todos los jueces, de alguna manera, son injustos. Vean otro texto, en 1 de Juan, en el capítulo 1. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo, y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Esta frase, Dios es luz, habla de la pureza de Dios, de la santidad de Dios y de la justicia de Dios. Dios no puede pecar, Dios no puede cometer ninguna injusticia. Así es su naturaleza. Ven, Dios todo lo puede, pero hay algo que Él no puede hacer. Dios no puede pecar. Eso es contrario a su naturaleza. Vamos a ver algunas manifestaciones de la justicia de Dios. Una de ellas es que le dio a Israel leyes para refrenar el mal. ¿Qué es lo que Dios pretendía con la ley del talión? ¿Se acuerdan ustedes de la ley del talión, no? Ojo por ojo, diente por diente. Si tú en un pleito le sacabas un ojo a otra persona, los jueces te sacarían a ti el ojo. El mismo ojo que le sacaste a aquel, te lo van a sacar a ti. ¿Qué es lo que Dios quería con eso? Que los hombres escarmentaran y que ya no hicieran cosas de ese tipo. Producir temor en los hombres. Esas leyes que Dios le dio a los israelitas significan que Dios no es indiferente hacia el mal. Es posible que un padre sea indiferente cuando un hijo le pega a otro. Pudiera ser, ¿no? Que un padre vea que un hijo le pega a otro y no intervenga, que permita que se peleen y que no los separe. Pero Dios no es así. Dios no es indiferente hacia el mal. No sé si sepan ustedes que en la constitución política de casi todos los países del mundo hay leyes sacadas de la Biblia. O sea, las leyes de Dios, las leyes que regían el sistema político legal de los israelitas, son leyes buenas, leyes justas. Son leyes que son un reflejo de que Dios es justo, de que Dios odia la injusticia. Vean, por ejemplo, en Jeremías, capítulo 9, Jeremías 9:24. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cuáles cosas? La misericordia, el juicio y la justicia que acaba de mencionar. O sea, como Dios es misericordioso, hace juicio y es justo, eso es lo que demanda de los suyos. Dios quiere que seamos justos, que seamos misericordiosos. Dios quiere que seamos como a Él. Los gobernantes
se supone que están puestos para aplicar la justicia. Los gobiernos establecen leyes, todos tienen un sistema legislativo que establece las leyes, pero díganme, bueno, en México hay muy buenas leyes, el problema es que casi nadie las cumple. Pues ¿de qué sirve tener buenas leyes si no se obliga a la gente a que las cumpla? Si los mismos funcionarios o gobernantes las violan. La justicia de Dios se manifestó también en darle órdenes a Moisés y a todos los jueces de Israel de que todas las leyes que fueran violadas tenían que ser severamente castigados. Acuérdense, por ejemplo, de los adúlteros que tenían que morir apedreados. Eso debe haber sido terrible. Todos los que adulteraban en su mente y que veían a un adúltero que había sido sorprendido en su pecado morir a pedradas, dirían, no, voy a tener mucho cuidado, ya no voy a andar haciendo eso, porque si no, un día me agarran y me matan también a mí. Vean ustedes el libro del Éxodo, en el capítulo 22. A propósito, yo me acuerdo que hace muchos años, digamos, hace 40 años, si una esposa le comprobaba a un marido que andaba con otra mujer, a ese hombre lo podían meter en la cárcel. El adulterio era castigado antes, pero ya no. Ustedes van con un juez y demandan a la pareja adúltera, nomás les da risa. Éxodo 22. Vean el versículo 1. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. ¿Vean? Te robabas un buey, tenías que pagar 5 bueyes. Te robabas una oveja, tenías que pagar 4 ovejas. ¿Pero por qué más por un buey que por una oveja? Pues la respuesta es sencilla, porque un buey, el que se roba un buey es más malvado que el que se roba una oveja. Tú te puedes robar un borreguito, pues nomás lo cargas y te lo llevas. Un borrego no pesa tanto, ni se defiende. Pero si te quieres robar un toro no es tan fácil, ¿no? Entonces, para robar un toro se necesita más maldad que para robarse una oveja. Se necesita más maldad para asaltar un banco que para asaltar una tienda de abarrotes, porque en el banco hay vigilancia y en la tienda de abarrotes no. Entonces, aquellas leyes fueron establecidas por Dios para disuadir a los ladrones y ya no robaran. Los jueces tienen la obligación de hacer que las leyes se cumplan. Para eso están puestos. Y los jueces que no hacen que los ladrones, los malvivientes sean castigados, tendrán que rendirle cuentas a Dios. Hay algunos magistrados, algunos gobernantes, que cuando hacen un juramento, ¿saben qué dicen? Les dicen que tienen que comprobar, que tienen que jurar que van a ser fieles a los requerimientos de la ley, y terminan diciéndoles, y si no, que la nación nos lo demande. Y dicen ellos, sí, que la nación me lo demande, pero ¿cuándo se los demanda? Pero Dios va a ser el juez de todos los jueces y magistrados y gobernantes corruptos, injustos. ¿Saben ustedes cuánto gana un juez, un magistrado en la Ciudad de México? No, hombre. Esos de la Suprema Corte, no, hombre. Ganan cantidades groseras, de veras. Otra cosa. ¿Saben cómo se manifiesta la justicia de Dios? Cuando nos advierte acerca de las consecuencias de nuestros actos. Eso lo hace porque Dios es justo y lo hace porque Él es bueno. La ley de Israel tenía no solamente aspectos punitivos, sino también preventivos. O sea, no hagas esto, porque si lo haces, mira lo que te espera. Ahora, ¿Dios era injusto por eso? Nosotros, por ejemplo, les advertimos a nuestros hijos, mira hijo, tus amigos te van a invitar que te fumes un cigarrito, te van a invitar a que te tomes una copa, no les hagas caso hijo, no te vayas de pinta porque mira,
Si un padre le advierte a sus hijos que no caigan en esas cosas, ¿es malo un padre de esos? Así deberíamos hacer todos, advertirles a nuestros hijos: mira, hijo, si yo te cacho haciendo esto, no te la acabas, así es que más vale que tengas mucho cuidado. Pues Dios nos advierte y advirtió a los hombres desde los inicios del mundo acerca de las consecuencias de sus actos. Aquí en México, supuestamente vivimos en un país donde hay justicia. Pero si agarran a un criminal y al rato lo dejan libre, ¿cuál justicia? Hay criminales que los agarran y luego a los que encierran es a los que los agarraron, y a los que robaron, a esos los dejan libres. ¡Qué tremendo! En México hay mucha impunidad. Y díganme, ¿a quién beneficia la impunidad? Tal vez algunos salgan beneficiados, pero a fin de cuentas nadie se beneficia con la impunidad. La impunidad perjudica a los hombres honrados, a los trabajadores. El otro día vi en la televisión, estaban entrevistando a un dueño de un negocio en el centro de la Ciudad de México. ¿Y qué creen que estaba diciendo? No, dice, pues vienen aquí, nos extorsionan, dice, ¿sabes cuánto nos piden al mes? Dice, para dejarnos trabajar. Dice, ¿sabes cuánto nos piden al mes? Dice, 50,000 pesos, dice. Dice, ¿dónde vamos a ir a parar? Dice, lo que tenemos que pagar de renta. Y luego lo que nos quieren robar, y lo que pagamos de impuestos, y los que pagamos de empleados. ¿Cuál justicia? Pero la justicia de Dios prevalece. ¿Saben cómo se manifiesta también? En la retribución que dará a todos los que le odian. Está escrito: Dios les pagará a todos los que le odian. Vean ustedes en Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y vean lo que dice el 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Vean, personalmente Dios destruye al que le odia. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Este es un versículo para ponernos los pelos de punta. Vean otro texto en Isaías, capítulo 66. Isaías 66:6. Voz de alboroto en la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Lo que merecen y nada más. Vean Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Los cristianos no debemos ser vengativos, no debemos buscar venganza, ni tampoco guardarla en nuestro corazón. Pero vean, lo que nosotros sería indigno, lo que nosotros sería vil o reprobable, dice Dios que Él lo hará. Dios sí se va a vengar. Dios va a vengar a los suyos y se va a vengar Él mismo. Y aquí habla de sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Los que no le obedecen. Todos aquellos que no obedecen a Dios, Dios los ve como sus enemigos. Vean otro texto en Apocalipsis, capítulo 16.
Apocalipsis 16:5. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Dios no puede cometer ninguna injusticia. Vean, en este tiempo, Dios paga bien por mal. Dios bendice a sus enemigos. Su sol sale sobre los hombres malos también. Dios bendice con salud, con familia, con dinero a hombres perversos y malvados. Pero va a llegar el día en que les va a pagar mal por mal. Dios tiene en sus manos la balanza de la retribución. Dios le pagará a cada uno según sus obras y su balanza no puede fallar. A los jueces humanos a veces se les escapan los culpables, pero a Dios no se le va a ir vivo ninguno. Dios sabe qué cantidad de retribución merece cada uno y eso recibirá. Pero los azotes que van a recibir los pecadores, sean muchos o pocos, serán dirigidos por la justicia de Dios. Ahora vean, Dios odia el pecado y está obligado a castigarlo. ¿Por qué está obligado? Porque si no lo castigara, entonces sería un mentiroso, sería injusto, sería infiel y no sé qué más resulte. Dios no puede permitir que los pecadores se burlen de Él indefinidamente. Ahora los inconversos, los que se quieren apoderar del mundo, los que buscan un nuevo orden mundial, ellos creen que tienen al mundo en sus manos, ¿sí? Los masones, los Rothschild, los Illuminati, ellos creen ser los dueños del mundo. Hay judíos que tienen muchísimo dinero. En Estados Unidos hay un senador que se llama Soros, George Soros, no sé si lo hayan escuchado hablar. Ese hombre odia a Donald Trump, odia a los republicanos, odia a Estados Unidos. Y ha gastado una de millones para socavar la estabilidad en los Estados Unidos. Ellos, esos millonarios, creen que están atesorando dinero, pero dice Pablo en Romanos que están atesorando ira para el día de la ira. Y Dios les va a pagar personalmente lo que ellos merecen. Otra cosa, la justicia de Dios es equitativa. Véanlo en Hebreos 1. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Mas del Hijo dice, el Padre dice del Hijo: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Vean cómo le llama el Padre al Hijo, le llama Dios. Este versículo es una evidencia clara de la deidad, de la divinidad de Cristo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Esta palabra equidad es contraria a la injusticia. Él no puede cometer ninguna injusticia. Y luego dice en el 9: Has amado la justicia y aborrecido la maldad. O sea, puesto que ama la justicia, aborrece la injusticia, la maldad. Esto se aplica a Cristo. ¿Y quién será el juez de los pecadores el día del juicio? Cristo. Él precisamente. Entonces, el día del juicio no va a haber dos balanzas, una para unos y otra para otros. Dios no sabe de compadrazgos. Dios no puede ser sobornado. Dios no tiene favoritismos. Dios no tiene consentidos. Un predicador, un pastor, ¿va a ir al cielo porque predica? Una persona que evangeliza mucho, ¿va a ir al cielo porque evangeliza mucho? Dios no va a tratar con nadie con parcialidad.
En el juicio, nada de esto va a ocurrir. Y otros dicen que si Dios es justo, no debería de haber elección. Porque dicen, si Dios es justo, ¿por qué escoge a unos y no a otros? Si Dios escoge a uno para ir al cielo y no a otro, al que escoge para ir al cielo, ¿lo escoge porque es mejor que el otro? Nadie en este mundo es mejor que nadie. Si Dios escoge a unos para ir al cielo es por su misericordia, no porque lo merezca. Nadie jamás podrá merecer la vida eterna. Las balanzas de los jueces humanos a veces se cargan hacia un lado o se cargan hacia el otro por dinero, por sobornos, por amenazas, no sé. Un juez, aunque tenga un abultado expediente así de informes, de datos, de testigos que han dado su testimonio, aún así se puede equivocar. Pero el día del juicio, Dios no se va a equivocar en el caso de ninguno. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe, porque Dios todo lo ve. Dios no necesita de testigos. Él sabe bien los pecados que cada uno ha cometido. Dicen algunos que en México hay justicia, sí, pero solamente para los ricos. Si tú eres pobre, tú no puedes esperar que se te haga justicia. Pero en el día del juicio, los ricos no podrán esperar un trato preferencial. Dios conoce aún nuestros pensamientos. Dios conoce nuestros motivos y nuestras intenciones. Dios conoce cada mentira, cada soberbia, cada egoísmo, cada pensamiento lascivo, cada rencor, cada fraude, cada robo, pequeño o grande. Dios no va a pasar por alto nada. Pero algunos suponen que si Dios es justo y que si Dios es santo y bueno, no debiera castigar el pecado. Pero imagínense por un momento que Dios no castigara el pecado. ¿Qué pasaría si Dios no lo castigara? Pues que Dios sería injusto, que Dios sería mentiroso, que Dios no existe, podríamos decir. Si Dios castiga un pecado, debe de castigarlos todos. Si va a castigar a los violadores, a los asesinos, a los narcos, tiene que castigar también a los mentirosos. ¿Qué diferencia hay entre una mentira y un adulterio? Ninguna. No hay ninguna diferencia, porque ambos pecados se cometen en contra de un Dios santo. Si es justo que Dios castigue un pecado, es justo que castigue todo pecado. Porque si no fuera así, entonces no tendría derecho a castigar ningún pecado. ¿El diablo merece ser castigado? Hay algunos que piensan que en el infierno el diablo es el que atormenta a la gente. No, el diablo no atormenta a nadie en el infierno. El diablo va a ser atormentado también en el infierno. Todos los que le seguían, todos sus seguidores, los que le obedecen, van a ser castigados junto con él. O sea, el diablo no va a ser un jefe en el infierno. No va a dar órdenes en el infierno. ¿Saben para quién fue diseñado el diablo? ¿Saben para quién fue diseñado el infierno? Para el diablo y para sus ángeles. Y ahí se van a ir todos los que le hacen caso. Vean Romanos, capítulo 1. Aquí habla de los antediluvianos, ¿se acuerdan? Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Reprobada o depravada, dice la versión antigua, las dos son buenas versiones. ¿Y cómo se comprueba eso, esa depravación? Vean la lista que está a partir del 29.
estando atestados, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vean lo que está diciendo de estas personas. Dice que ellos entienden que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Vean lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. En otras palabras, la conciencia de los que cometen estos pecados les dice que ellos merecen la muerte. ¿Cómo ven? Es increíble esto. Un niño hace una travesura. Un niño avienta una piedra y rompe algo y luego esconde la mano. Yo no fui. ¿Pero por qué esconde la mano? Porque ya sabe que lo que hizo está mal. Como desde niñitos ellos tienen una conciencia y saben que lo que están haciendo está mal. Y esa conciencia no abandona al hombre en su vida. Pero imagínense, son personas que no solamente pecan, sino que inducen a otros a hacer lo mismo. Promueven su pecado, fomentan el pecado, quisieran que todo mundo fuera pecador como ellos. En Estados Unidos, como hay marchas a favor del aborto, a favor de los homosexuales. El hombre por naturaleza sabe que el pecado debe ser castigado. Hay hombres bien malvados que cuando su hijo les desobedece les dan unas golpizas. O sea que ellos saben que ellos no deben ser desobedientes, castigan la desobediencia de sus hijos. Ellos saben que ellos merecen ser castigados. Hay películas donde ya para terminar la película matan al villano. Ese hombre que nos cayó tan mal, lo matan, qué bueno que lo mataron. Y en cambio esas películas donde no muere el villano como que nos dejan un amargo sabor de boca. ¿Por qué no lo mataron? Los paganos y los ateos entienden que el mal debe ser castigado. Los que no quieren obedecer a Dios aquí, cuando el día del juicio Dios les muestre su larga lista de pecados que cometieron en su vida, ¿qué van a decir? Si en México hubiera justicia, habría muy pocos crímenes. Desgraciadamente, los violadores y los asesinos y los ladrones andan sueltos. Los narcos son una amenaza para la sociedad. ¿Quién podría decir que es malo que existan las cárceles? Debe haber cárceles. Nada más que yo creo que muchas veces los que están encerrados en las cárceles, muchos de ellos no deberían estar. Y los que deberían estar, no lo están. Es bueno que haya cárceles. Y más bueno sería que encerraran a los delincuentes. En el cielo no va a haber ningún pecador. Imagínense que estuvieran todos los cristianos ahí, bien gozosos, cantando, alabando a Dios, bien felices. Y que de repente vinieron un montón de pecadores. Miren, allá vienen aquellos con sus botellas en la mano y con su droga por acá. ¿Qué dirían? ¡Wow! Escóndanse. El cielo sería cielo si hubiera antros, si hubiera cantinas, si hubiera adulterios, prostitución. El cielo sería cielo. Si hubiera pecado en el cielo no existiría la paz ni la alegría, porque ¿qué es lo que quita la paz y la alegría? Es el pecado. Hace una semana me invitaron a decir unas palabras en una boda. Se casaron dos hermanos del Sándalo, pero el hermano Tomás no pudo ir porque pues estaba en la boda de su hijo. Y yo les comentaba a los que se casaron
que lo que acaba con la paz en el matrimonio es el pecado. Si la pareja obedece a Dios, el matrimonio tiene paz y tiene gozo. Pero si el marido, la esposa desobedecen, son egoístas, son caprichudos, son mentirosos, son tranzas, son adúlteros, ya se echó a perder todo. Lo que acaba con los matrimonios es el pecado, el rencor, la envidia, el egoísmo. En el grado en que la pareja obedece a Dios, en ese grado la pareja es feliz. En el cielo todo el mundo será feliz, porque en el cielo ya no va a haber ninguno de estos pecados, ninguno. El día del juicio, todos los hombres que vivieron desde Adán hasta el último hombre que nació en este mundo, todos vamos a comparecer delante de Dios. Todos estaremos delante de Dios, todos seremos juzgados, cristianos y no cristianos. Los cristianos, los inconversos van a ser juzgados para ver qué grado de castigo merecen. No todos los inconversos van a ser castigados de la misma manera. Unos van a ser más castigados que otros. Y los cristianos vamos a ser juzgados para ver qué grado de recompensa recibiremos. No todos vamos a recibir la misma recompensa. ¿Quiénes van a ser los cristianos que más recompensa reciban? Los que más sirvieron a Dios. Dios no está obligado a recompensarnos. Porque vean, si amamos a nuestro prójimo, si evangelizamos, si ganamos almas, Dios nos capacitó para eso. Pues, ¿cuál es el mérito? El mérito le pertenece a Él, no a nosotros. Pues a pesar de eso, Dios recompensará el servicio de los creyentes. Él no le queda de ver nada a nadie, ni a los inconversos, ni a los creyentes. Por ejemplo, supongamos que Benjamín Salinas terminara en el infierno y que el día del juicio le dijera a Dios: oye Dios, me bendijiste cuando yo estaba en la tierra, me diste millones de pesos, ¿cómo es que ahora me vas a mandar al infierno? Le va a decir Dios: pues sí, te bendije, ya te pagué, ¿qué quieres ahora? ¿Quieres que te dé también el cielo? No, ya te pagué, ya. Dios no le va a quedar a deber a nadie. Y los creyentes, ¿le vamos a reclamar algo a Dios allá cuando estemos junto a Él? Dios nunca le debe nada a nadie. Hay un famoso poema de Amado Nervo que termina diciendo: vida, nada me debes, vida, estamos en paz. ¿Ustedes creen que Amado Nervo el día del juicio le va a decir a Dios: Dios, nada me debes, Dios, nada te debo? Nadie le va a decir eso a Dios. Dios no juzga aquí a los pecadores. Los pecadores pecan y Dios ni en cuenta. Pero vean, como Dios no juzga a los pecadores aquí, tiene que haber un día de juicio. Si Dios es justo, tiene que haber un juicio. Y si no hubiera un juicio, todo sería una gigantesca burla, una gigantesca mentira. La Biblia sería la mentira más terrible de todas. Además, los cristianos, acuérdense, somos juzgados aquí para no ser juzgados allá. O sea, si un cristiano peca aquí, Dios lo juzga y Dios lo disciplina. Si ustedes andan en pecado y Dios no los disciplina, ustedes no son creyentes, ustedes no son hijos de Dios. Pequen, pero un día sufrirán las consecuencias. Los cristianos sufrimos las consecuencias. Vean lo que le pasó al rey David cuando pecó. ¡Wow! Todo lo que le ocurrió. Y como dice el autor de Hebreos, si Dios no te disciplina, entonces no eres hijo, dice, eres un bastardo. Por último, déjenme decirles, cuando Cristo murió en la cruz, se manifestó el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, pero en la cruz se manifestó también la justicia de Dios y la ira de Dios. Todo lo que ocurrió cuando Cristo murió. Vean Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26, 38.
No, 37, Mateo 26, 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ustedes se preguntarán, caray, pero ¿por qué Cristo se entristeció y se angustió así? Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo se sentiría Cristo para decir estas palabras? Sigan leyendo en el 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y ven el 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿Qué significaba aquella copa? No quería tomar aquella copa. ¿Saben qué es lo que contenía aquella copa? No era vino. Lo que contenía aquella amarga copa era la ira de Dios que iba a ser descargada sobre Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo cargaría con los pecados de todos los que creerían en Él. Entonces, en el momento que Cristo estaba muriendo, estaba recibiendo el castigo que todos nuestros pecados merecen. La ira de Dios fue descargada sobre Jesús. Entonces, a Cristo le daba miedo que el Padre que Él amaba y el Padre lo amaba a Él, le fuera a retirar su sonrisa, le fuera a retirar su amor por un rato. En ese momento, el Padre no estaba amando al Hijo, estaba descargando su ira sobre Él. Es tremendo esto. Entonces vean cómo en la cruz se manifestó la ira de Dios, la justicia de Dios. Dios castigó a Cristo porque tenía que castigar el pecado. Y si ustedes no se arrepienten de sus pecados, entonces ustedes tendrán que pagar por eso. Cristo pagó en la cruz por todos los que creerían en Él. Sufrió por todos los que el castigo que merecían todos los que creerían en Él. Pero si ustedes no le obedecen, si ustedes no creen en Cristo, ustedes tendrán que ser castigados. Si a Cristo no lo perdonó, sino que lo castigó, imagínense lo que será de ustedes si no se arrepienten. La muerte de Cristo en la cruz nos asegura que Dios no puede perdonar a los que no se arrepienten. ¿No puede? Una persona que no se arrepiente en este mundo de su pecado ya no podrá arrepentirse después. Ahora es tu oportunidad. Dios puede perdonar al peor de los pecadores, pero si tú crees que eres bueno, pues no te perdonará a ti. ¿De qué tipo perdona? Y voy a regresar un poquito a lo que dije antes acerca de los que creen que Dios es injusto si escoge a unos para salvación y no a otros. Dios tuvo misericordia de Jacob. Pero díganme, ¿quién mereció jamás la misericordia de Dios? Dios aborreció a Esaú, pero eso es lo que él merecía. Y también Jacob merecía ser aborrecido. Lo que pasa es que Dios tuvo misericordia de Jacob y no de Esaú. Pero Dios no está obligado a tener misericordia de nadie. Si Dios fuera justo, nada más justo, hubiera aborrecido tanto a Jacob como a Esaú, porque ambos eran pecadores. Es más, si Dios nos mandara a todos los que estamos aquí al infierno, ¿seguiría siendo justo? ¿Por qué? Pues todos somos pecadores. Aún siendo cristianos, aún así seguimos siendo pecadores. Y es por eso que es maravillosa la misericordia de Dios. Yo me levanto todos los días por las mañanas y le digo a Dios: Dios, es por tu misericordia que yo estoy vivo. No puedo creer que yo esté vivo. Él es misericordioso con todos. Vamos a suponer que un cristiano va en su carro y hay un accidente de tránsito y se baja y discute con el chofer del otro carro y se ponen a forcejear. Y el cristiano está fuerte, más fuerte que el otro, entonces lo avienta al otro y se cae y se pega en la cabeza y se muere. Ese cristiano
va a ir a la cárcel. No por delito, no por homicidio doloso, va a ir a la cárcel por homicidio culposo. Pero va a decir ese cristiano, no, yo no merezco ir a la cárcel, yo soy cristiano. No, tú te peleaste con esa persona y lo empujaste y lo mataste, tienes que sufrir las consecuencias. Todos tenemos que comparecer ante la justicia. Si un cristiano es perezoso, si un cristiano no trabaja, ¿qué dice Pablo? Que no coma. Oye, Señor, no trabajo, pero pues no, tú tienes que darme de comer. No. Si tú no trabajas, no comes. Los cristianos tenemos que ser trabajadores. Vean, hay inconversos que son muy ahorrativos y bien trabajadores, pues tienen dinero. Si tú eres ahorrativo y eres trabajador, pues vas a tener dinero. Si no quieres trabajar, pues no lo vas a tener. Dios le quiere darle de comer a los perezosos, a los que no quieren trabajar. Hay ateos que son muy trabajadores y Dios los bendice. Dios los bendice, pero ni cuenta se dan. Ellos creen que lo que tienen, lo tienen porque son muy trabajadores, pero no es por eso. Dios les dio la salud, la oportunidad, la capacidad, y tienen lo que tienen porque Dios se los prestó. El día del juicio, ¿quién le va a decir a Dios que es injusto? Dios no le debe nada a nadie. Nosotros le debemos mucho a Dios, pero Él no nos debe nada a nosotros. Hay algunos que inventaron la teoría del purgatorio. ¿Qué cosa es el purgatorio? Supuestamente un lugar donde la gente va a purgar sus pecados, como un reformatorio, como los cerezos en México. Los reformatorios en México no reforman a nadie. Y el purgatorio, si existiera, no purgaría a nadie, no reformaría a nadie. Los que inventaron esa teoría del purgatorio, ellos creían que Dios debería de reformar a los pecadores, no castigarlos. Dios va a castigar a todos los que no quisieron obedecerle. El infierno no es un reformatorio, no es un centro de rehabilitación. En el infierno nadie se rehabilita. Si un preso cumple su condena, 15, 20 años, lo dejan libre un día y le dicen, ya purgaste tu condena, ya pagaste tu deuda con la sociedad. En el infierno nadie va a pagar ninguna deuda. En el infierno nadie aprenderá a portarse bien. Si tú no obedeces a Dios aquí, nunca lo harás. La justicia divina va a recompensar las obras de los cristianos, ya lo mencioné. Las va a recompensar aquí. Dios no nos va a quedar a deber nada. Y vean, si aún no nos recompensara con dinero, nos va a recompensar, ¿saben con qué? Con gozo, con paz, con certeza, con amor, con humildad, con fe. ¡Wow! Esos son tesoros verdaderos. Es sorprendente que Dios vaya a recompensar a los creyentes, pero lo va a hacer. Aún un vaso de agua fría, dado en su nombre, no se quedará sin recompensa. La salvación es por gracia, pero la recompensa es por obras. Vean 2 Corintios 5. Segunda de Corintios 5. Dice en el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Aquí donde dice todos nosotros se aplica a todos sin excepción. ¿Para qué? Para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vean, mientras estaba en el cuerpo. ¿Saben qué significa esto? Que cuando seamos recompensados o castigados, seremos recompensados y castigados en el cuerpo. Hay muchos que piensan que en el cielo
estarán nada más las almas de los creyentes. Y dicen que en el infierno estarán las almas de los inconversos. No, lo que va a estar en el cielo, lo que va a estar en el infierno será el cuerpo y el alma. Entonces el sufrimiento en el infierno será físico, mental, espiritual. Y la recompensa de los cristianos en el cielo será físico, mental y espiritual. ¿Entienden? O sea que estaremos en el cielo con un cuerpo como el que tenemos aquí. Inmortal, ya jamás moriremos, pero será nuestro cuerpo. Todos los cristianos vamos a ser juzgados, todos, pero no para ver si vamos al cielo, sino que se da por hecho que iremos al cielo. Si ustedes, hermanos, sirven a Dios aquí en este mundo, Dios no se va a dar por mal servido. Dios no es injusto. ¿Qué gana Dios si le servimos, hermanos? Él no gana nada. Nosotros somos los que ganamos. Es increíble, ¿saben por qué? Porque quien planeó nuestra salvación desde el principio hasta el fin fue Él. Dios planeó nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. Envió a Cristo al mundo a morir en la cruz. Resucitó, ascendió a los cielos, intercede por nosotros, nos manda su Espíritu Santo. Luego nos escoge, nos justifica, nos santifica, todo lo hace Él. Entonces es increíble que haciéndolo todo Él, todavía sí nos vaya a recompensar. Hermanos, si somos salvos, le debemos la vida. Nuestra vida ya no nos pertenece. Nos ha salvado para que le sirvamos. Entonces, hermanos, no podemos ser tibios, fríos, indiferentes, indulgentes, insensibles. Hay muchas personas que sabiendo todo esto no se arrepienten, no dejan su pecado. ¿Saben por qué? ¿Por qué aman el pecado? ¿Por qué aman la injusticia? Que Dios nos ayude a todos, hermanos. Oremos. Padre, te damos las gracias por lo que Cristo hizo, por lo que tú hiciste, oh Dios, por esta tan grande salvación que nos has regalado, que Cristo nos compró con su sangre. Ayúdanos, oh Padre, a ser agradecidos y a temerte y a servirte con gozo y con alegría hasta el último día de nuestra vida. En el nombre de Jesús.